Amigos de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy en este set hemos invitado a Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, para hablar de las industrias, de la crisis económica y cómo podemos ayudarla a resolver y, por supuesto, del tema de gestión de empleos. Pablo, gracias por acompañarnos. Beatriz, muchísimas gracias. Muy feliz, muy contento y entusiasmado de estar acá en Unifrance en esta segunda feria de empleabilidad. Comencemos hablando de la importancia del empleo para el contexto del desarrollo social. Bueno, es importante hablar de una economía formal. Hoy Bolivia más o menos habla de un 20% en el mejor de los casos de formalidad. Debemos continuar trabajando para formalizar nuestra economía. Debemos trabajar también mucho en el tema de investigación en las universidades. Tenemos que trabajar con nuestros jóvenes el tema de actitud, etcétera. Entonces, son varios retos que tenemos hoy en Bolivia, en la academia y también en la industria. En el marco de la Feria de Empleabilidad donde nos encontramos, se presentó un informe de informalidad. Las cifras no son alentadoras, 80% de empleo informal y 20% de empleo formal. ¿A qué se debe? Leyes obsoletas, un exceso de requisitos, empezando por colecciones de fotocopias, establecer una empresa. Tenemos estudios que demandan más de 45 días, más de $2,000 en tramitología. Entonces, nos estamos haciendo un país inviable. Cuando tramitar el NID, tramitar otros permisos, debería ser ya online, más fácil, más simple. Hay otros países que en menos de una semana, en días, ya tienen constituida una empresa y pueden trabajar. Entonces, yo creo, había un mandato del gobierno de digitalizar, se ha avanzado muy poco en esos temas y ese es un gran reto. Los altos costos, la persecución, definitivamente están afectando a nuestras industrias y a nuestras empresas. La gobernanza digital es la que tenemos que impulsar. Si aminoramos estas normas, esta burocracia, podríamos tener esperanza para abrir pasos a la formalidad. ¿De qué depende abrir pasos a la formalidad? Estoy pensando en el sector industrial. Lo escuchaba en el discurso justo de inauguración de este encuentro, hablar de apoyar lo boliviano. ¿Apoyar lo boliviano qué significa y qué repercusión podría tener? Bueno, hoy Bolivia vive una coyuntura muy compleja, pero también no podemos seguir con el lamento boliviano. Hoy tenemos que entender y ser claros que crisis es oportunidad. Cuando hablaba de modernizar normas, por ejemplo, hablaba de modernizar la Ley General de Trabajo que viene de 1939, misma en la que no se reconoce, por ejemplo, como en otros países, el que nuestros estudiantes puedan tener trabajos por hora, nocturnos, fines de semana y otros. En esa época, 1939, fue typeada en una máquina Underwood. Hoy todo es tecnología, se pueden hacer trabajos home office desde la casa. Entonces, tenemos que tratar de llegar a eso, tenemos que avanzar en protección. Y esto es lo que hace, tenemos una norma excesivamente asfixiante al empresariado, cuando hemos perdido el norte que debe proteger al trabajador. No pedimos que se le quite la protección, pero tiene que ser una norma más ágil y equilibrada. Hoy el empresario que llega al Ministerio de Trabajo ya ha perdido su proceso, cuando debería haber un equilibrio. Hoy Bolivia tiene el cuarto salario más alto de la región, pero somos penúltimos en productividad. Encima nuestro está Haití. Qué pena que estemos en un nivel tan bajo. El hecho en Bolivia, ¿cuán importante es apoyar las iniciativas del sector industrial boliviano? Cuando hablamos de crisis, nos quejamos de que estamos mal, que no tenemos empleo, que no hay circulante, y paralelamente ustedes los industriales están luchando para posicionar entre nosotros sus productos. ¿Cuán importante es consumir no hecho en Bolivia? Este es un momento en el que el boliviano debe cambiar definitivamente el chip. Reitero, debemos comenzar a valorar, para empezar, a los profesionales bolivianos. A veces viene un profesional extranjero y tiene mayor puntuación por haber estudiado fuera. Y el hecho en Bolivia, no se olviden que tenemos productos de alta gama de exportación, entre carnes, vinos, que han traído más medallas que muchas
muchas actividades deportivas, pero es el tema del chip. Valoremos nuestros quesos, valoremos nuestra leche, valoremos nuestros jugos. Y en esta época en la cual no hay disponibilidad de dólares, pero pues creo que es importante apoyar nuestro hecho en Bolivia. Es la única forma que vamos a mejorar y aumentar los empleos, vamos a hacer que nuestras industrias crezcan. Ahora, mucho se habla de la redistribución. Los empresarios privados también redistribuimos. En la medida que generemos utilidades, que generemos ingresos, pues invertimos en más líneas de producción, diversificamos nuestros productos. Entonces, vamos por la redistribución, de acuerdo, pero trabajemos de manera conjunta. Permitan que el empresariado privado, nacional y extranjero pueda invertir en Bolivia. Hoy con los bloqueos que tenemos somos campeones mundiales, pero también estamos ahuyentando al inversor nacional y sobre todo al extranjero. Debería preocuparnos, por ejemplo, el tema del litio. El litio tiene su peor enemigo, que es el tiempo y los sustitutos. En poco tiempo el litio va a ser un recuerdo, como el carbón que antes se utilizaba para las locomotoras, pues el litio va a quedar en un recuerdo cuando podíamos haber recibido regalías, industrializado el país. ¿Qué están haciendo en Potosí? Nada. ¿Qué está haciendo el gobierno? Demasiado lento. Australia, que tiene la menor cantidad de reservas, es el mayor exportador, y Bolivia se está quedando atrás. Así que hay una responsabilidad entre el gobierno, asamblea y nosotros mismos, que no estamos acelerando esta industrialización. Este es un tema que nos daría mucho que hablar, pero no quiero terminar sin tocar el tema elemental que nos concentra en esta feria, el tema del empleo. ¿Cómo están llegando los nuevos recursos, el nuevo capital humano a las empresas? ¿Qué les está faltando? Hay una percepción de que es necesario que no solamente se les dé teoría en las aulas a los profesionales, sino que se les dé el contexto práctico. ¿Cómo, en su diagnóstico, en la experiencia que tiene su sector, su rubro, cómo están llegando los nuevos profesionales? Bueno, hay una buena formación, pero no todo es la teoría, necesitamos práctica, pero reitero, necesitamos profesionales con actitud, necesitamos profesionales, jóvenes profesionales que se estén actualizando permanentemente. Ya en todas las profesiones está la tecnología. Un economista o un ingeniero comercial, un ingeniero industrial, civil, lo que sea, necesita tecnología. Un médico necesita tecnología. Entonces, si no continúan preparándose, si no cambian esa actitud, reitero, de hacer lo mínimo indispensable, pues es difícil. Tenemos que además cambiar la actitud a que sean emprendedores, a que desarrollen sus iniciativas. Yo leí esto en selecciones de Reader Digest hace muchísimos años. Una vida sin metas es como un largo camino sin posadas. Y si nuestros jóvenes hoy no tienen metas, no tienen un norte, pues es bien difícil ese cambio de actitud. La esperanza del empleo, el futuro del empleo, ¿cómo lo está visorando desde la perspectiva de estos informes que acaba de escuchar? Bueno, reitero, acá el trabajo es conjunto, academia, universidades, estados. Juntos podemos generar más inversión y más empleo. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, estuvo en el espacio de Educación y Sociedad de El Deber. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Beatriz, y gracias a todos por este espacio de poder compartir la visión del país, porque hoy la Bolivia que tenemos no es la Bolivia que queremos. Muchas gracias. Educación y Sociedad retorna la próxima. Hasta entonces.